En muchos autores actuales no se habla de causalidad de esta manera en la que lo hemos hecho. ¿Qué es lo que ha pasado con este concepto en el pensamiento contemporáneo? Estudiar el problema de las causas en el pensamiento contemporáneo es sumamente interesante y al mismo tiempo esclarecedor, porque manifiesta rasgos fundamentales de ese pensamiento, en la medida en que se separa e incluso se opone a la tradición filosófica. Si nosotros consideramos a autores recientes, de mediados o de la segunda mitad del siglo XX, podríamos decir que en gran medida el tema de la causalidad como tal y desarrollado explícitamente no aparece, está ausente. No podemos menos de preguntarnos a qué se debe eso. Pero para encontrar una respuesta hay que remontarse a los orígenes de ese pensamiento. El desarrollo de la problemática de la causalidad implica, en primer lugar, una actitud realista. Un realismo de la inteligencia que procura encontrar, mediante la inteligencia precisamente, los fundamentos y los principios de la realidad. Pero implica también, como dijimos en la respuesta a la pregunta anterior, elevarse finalmente al orden metafísico. Es claro que una física realista va asociada también a una metafísica realista. Si tenemos en cuenta esto que acabo de decir, en la medida en que esas bases sean suprimidas o relegadas, la problemática de la causalidad tiende de suyo o a debilitarse o a perecer, o a simplificarse de manera extrema y reduccionista. ¿Qué es lo que pasa ya en los esquemas del nominalismo? Porque la actitud nominalista, en el fondo, tiende a reducir de manera empirista la problemática de la causalidad. Si usted con la inteligencia no puede alcanzar al ser de las cosas, sino meramente a ordenar datos de experiencia sensible, el mismo problema de la causalidad queda fuera de juego. Si usted acorta artificiosamente el alcance de la inteligencia humana, la priva de hablar de lo más importante. Esta actitud nominalista, considerada en general, es la que aparece en el trasfondo de todo el pensamiento fenomenista del siglo XVIII en adelante. Si uno considera a Hume, por ejemplo, en Hume está tratado el tema de la causalidad, pero ¿para decir qué cosa? Que la causa en un sentido realista es algo que no se conoce en absoluto. En el fondo algo de lo que no se puede hablar con sentido, según la mentalidad propia del empirismo o del nominalismo empirista. ¿Por qué? Porque el concepto de causa en sentido realista y metafísico implica un alcance de la inteligencia que sobrepasa el dato sensible. Ahora bien, si todo lo que conocemos son datos sensibles, ¿cómo hablamos de causa? Hume realiza una doble operación. Por un lado, suprime el concepto metafísico y realista de causa. Y por el otro,
resignifica el término causa. Si queremos seguir hablando de causa, hemos de entender por causa esto. ¿Y qué es lo que hay que entender por causa según Hume? Un fenómeno que antecede regularmente a otro fenómeno. La causa ya no es principio del ser de nada, o sea, no es causa, sino que es simplemente una relación de concatenación regular entre fenómenos. Así el término queda reducido a significar una mera relación fenoménica. Pero a su vez, esta operación que hace Hume hace que la filosofía no tenga nada que ver con lo que llama filosofía, no tenga nada que ver con causas, porque de esa concatenación entre fenómenos se ocupa la ciencia, que él disocia de la filosofía. Digamos de paso que eso supone una concepción de ciencia que no es la común entre los filósofos y hombres de ciencia de su tiempo. Es decir, una ciencia concebida de manera no realista. Se puede plantear, y es totalmente legítimo, la cuestión de si la física matemática, cuando habla de causas, lo hace en el mismo sentido de la física ontológica de Aristóteles. Y es manifiesto que no puede hacerlo, porque la causalidad en el orden físico-matemático no se puede pensar como la causalidad en el orden físico-ontológico, ¿no? Las nociones de causa en última instancia son nociones ontológicas, que alcanzan su plenitud en la metafísica. En la física matemática se puede hablar de un orden matemático de fenómenos, ¿no? Cuando uno entra a hablar de causas ya pasa a una cuestión ontológica. Que esto se pueda correlacionar con el esquema de Hume hasta cierto punto es verdad, pero no que se identifique. Porque lo que Hume hace es rechazar la causa en sentido realista, cosa que no hace Newton, por ejemplo. Y al mismo tiempo darle al término causa un significado que solo cabe en la mentalidad de un fenomenismo empirista y nominalista. Esta reducción de la causalidad, reducción digo porque de la única causalidad que se trataría ahí en el fondo es de la causalidad eficiente, ¿no? Porque cuando se habla de un fenómeno antecedente ordinariamente respecto de otro fenómeno, lo que se está eludiendo es la cuestión de la causalidad eficiente, sustituyéndosela por una mera sucesión temporal de un fenómeno por otro fenómeno. Si uno profundiza reflexivamente en eso, y no demasiado, se da cuenta que hay una sustitución profundamente contraria a la realidad y al sentido común, porque implicaría sustituir la razón de causa y de principio de realidad por una mera sucesión temporal, cuando ya en el orden del sentido común no se puede confundir una cosa con la otra. Estaríamos de alguna manera negando en la inteligencia la posibilidad de entender la realidad, que es su misión natural, ¿no? Ahora, al mismo tiempo que sucede esto, en Hume, sucede otra cosa. Porque en el plano explícito, él está haciendo esta doble operación de rechazar la causalidad en sentido ontológico y sustituir el significado del término causa por una significación puramente fenomenista.
pero a la vez está pretendiendo explicarnos cuál es la naturaleza de la mente humana, del conocimiento humano. Y si está pretendiendo explicarnos eso, parece que él ha penetrado en la esencia del conocimiento. Y que por lo tanto la causalidad formal como determinación esencial está implícitamente presente en su pensamiento. Esto hay que advertirlo desde ya, porque en todos estos autores existe siempre una pretensión implícita que va más allá del discurso explícito. Si no advertimos esto, podríamos dejarnos arrastrar por la idea de que lo que dicen es consecuente con la pretensión que tienen, y esto en general no se da. Por eso suele hablarse de una metafísica implícita en estos autores, ¿no?, contra sus declaraciones. Y analizarlos desde esta otra perspectiva implica ver cómo aplican las razones de causalidad tradicionales y hasta dónde las aplican. Como eso está hecho implícitamente y sin analizarlo y sin justificarlo, lo más probable es que sean concepciones distorsionantes de las causas o una aplicación indebida de la causalidad en el sentido tradicional, pero que está presente de todas maneras. Este segundo aspecto se ve mucho más claramente en el pensamiento kantiano. Kant toma la cuestión de la causalidad básicamente en el mismo sentido de Hume, porque cuando analiza la cuestión de la causalidad significa en Kant también una relación entre fenómenos. Pero en Kant pasa a ocupar una posición distinta. ¿Por qué? Porque esa relación entre fenómenos viene fundada en la subjetividad trascendental. Es decir, la causalidad aparece en Kant al tratar de las categorías puras del entendimiento y al tratar de los principios que rigen las relaciones entre fenómenos, ¿no?, en la esfera de la razón pura. Ahora el tema recibe un giro. La causalidad sigue siendo una suerte de causalidad eficiente, puramente fenoménica, una concatenación entre fenómenos, regular, pero esa regularidad de la concatenación entre fenómenos y su sucesión en el tiempo viene estructurada desde la subjetividad. No olvidemos que si hablamos de sucesión estamos hablando implícitamente de temporalidad, y a su vez la temporalidad es una forma pura a priori de la sensibilidad, ¿no? Y la categoría de causalidad solo puede aplicarse a fenómenos que están en el tiempo, porque están estructurados por la temporalidad de la subjetividad trascendental, ¿no? La consecuencia es que causalidad tampoco puede tener un alcance ontológico aquí. No es la causalidad en sentido realista. Pero al mismo tiempo ha recibido un giro que no tiene en Hume. En Hume lo que relacionamos son datos sensibles, que de alguna manera son un objeto que nos viene dado. En cambio, en Kant relacionamos fenómenos que son un objeto que la subjetividad constituye. Aquí lo que hay es un giro hacia el idealismo, obviamente, ¿no?, hacia la determinación por el sujeto de lo que sería una determinación categorial que procede de la subjetividad. Las causalidades rigurosamente metafísicas, como la causalidad ejemplar o la causalidad intencional, quedan acá suprimidas, ¿no?, por lo menos en apariencia, por lo menos en el plano explícito. Y la causalidad final queda totalmente excluida por Kant, tanto de la esfera de la razón pura como de la razón práctica. Recordemos que Kant extiende a la esfera de la razón práctica la exclusión de la finalidad,
porque la esfera de la moral no es una esfera de fines, según Kant. Kant desprecia la finalidad en la esfera de los fenómenos porque la considera un puro antropomorfismo, haciendo una crítica muy superficial de la razón o del concepto de causa final, conforme con su fenomenismo en la esfera de la naturaleza. Y en eso es exactamente lo mismo que Hume. Pero Hume conserva la finalidad en la esfera del obrar humano voluntario, solo que como empirista que es, la reduce a una finalidad utilitaria o hedonística. Porque en la esfera de lo fenoménico empírico no puede haber más bien que el bien útil o el bien deleitable. De modo que hay fin allí, pero un fin que es puramente del obrar humano, ¿no? No es finalidad natural, estoy diciendo, es un fin del obrar humano y es un fin reducido a los bienes empíricos. De allí es de donde arranca Kant, por un lado el rechazo de la finalidad en sentido metafísico y ontológico y natural, en lo que coincide con Hume, pero al mismo tiempo extiende ese rechazo a la esfera moral, porque la esfera de la moral es la del puro deber. El concepto de finalidad, según Kant, arruina la pureza de la moral, ¿no? Una moral de fines sería una moral o utilitaria o hedonística, en la cual no habría sentido del deber. Bien. Pero implícitamente Kant no está aplicando la causalidad en sentido clásico. Yo dije que en Kant eso se ve mejor todavía que en Hume, porque es claro que en su esquema de constitución de objetos por la subjetividad trascendental hay una clara aplicación de la causalidad material y formal, por ejemplo, ¿no? Cuando él dice que de la cosa en sí procede solamente la materia bruta de la sensación, eso parece tener razón de causa material, ¿no? Y cuando habla de las formas puras a priori de la sensibilidad o de las categorías puras del entendimiento, esas son formas. Y son formas que determinan al objeto como tal, ¿no? Son las formas constitutivas de la objetividad. Y ahí hay causalidad formal, evidentemente. Está haciendo de nuevo una aplicación de nociones metafísicas, pero desde la subjetividad, ¿no? Desde una subjetividad trascendental. Y a su vez, cuando se plantea la problemática de la historia humana y del progreso en la historia desde una perspectiva iluminista, reaparece la cuestión de la finalidad, pero como presupuesta en el progreso indefinido de la humanidad hacia la mayor perfección de la racionalidad humana. Bien. Lo que quiero decir aquí es que las causas no desaparecen, pero están implícitas, ¿no? Y circulando como de contrabando en un pensamiento que tiende a diluir y a disolver las nociones de la causalidad tradicional, reemplazándolas por esquemas fenomenistas. Si uno va a Hegel de aquí, se encuentra con una cuestión parecida en principio. Cuando Hegel analiza en la ciencia de la lógica el tema de la causalidad, hace una primera apreciación que podemos considerar, es que él a la causalidad en sentido propio, como determinismo causal, la entiende de la misma manera que Hume y que Kant, y por lo tanto la reduce a la esfera del ser inorgánico. Él dice, por ejemplo, que si ya pasamos a los seres vivos, no se da causalidad en sentido propio. Lo que quiere decir es que no se da ese determinismo causal de causas que son ciegas y que son ajenas a fines y que son pura relación entre fenómenos. Eso solamente sería un aspecto exterior que se da en la naturaleza inerte, ¿no? Mientras que todas las realidades
vivientes y mucho más el espíritu trascienden la causalidad fenoménica. Para entender esto mínimamente, uno tiene que volverse a la contextura fundamental del pensamiento hegeliano, en la cual esa causalidad fenoménica no puede ser otra cosa que un momento de la totalidad, y un momento ínfimo o inferior de la totalidad, ¿no? Recordemos que el absoluto en Hegel, que se realiza a sí mismo como absoluto a través del proceso de la historia, se pone fuera de sí como naturaleza. Es decir, el mundo de la naturaleza quiere decir aquí el mundo fenoménico físico, material, ¿no? El mundo de la naturaleza en principio sería el mundo de esta causalidad fenoménica determinística, ¿no? Pero es el fuera de sí inferior del absoluto. En la medida que el absoluto se va a volver hacia sí mismo, es decir, después de haberse puesto fuera de sí, vuelve así como para sí, ya el absoluto deja de ser naturaleza y se hace espíritu. Y la dinámica del espíritu ya no es la dinámica de la causalidad, o es la de una causalidad que no es causalidad fenoménica, y que no es causalidad en el sentido de determinación de una cosa por otra. ¿Por qué no hay determinación de una cosa por otra? Y porque cada instancia de la dialéctica del espíritu implica una superación. Y entonces las cosas van más allá siempre de su determinación. Lo que habría que entender básicamente aquí es que en Hegel la causalidad fenoménica queda relativizada y superada por otra cosa. ¿Pero qué es esa otra cosa? ¿Es la causalidad en el sentido clásico? Ciertamente que no. Uno podría entender que acá Hegel está retornando a una visión más profunda de la causalidad. Más allá de las causas fenoménicas hay otro orden de causalidad más profundo. De alguna manera está diciendo eso, pero de lo que no está hablando al hablar de ese orden más profundo, orden hasta cierto punto, dinámica, una dinámica de despliegue es lo que habría que decir, ¿no? De lo que no está hablando es de la causalidad en sentido metafísico clásico. Porque en Hegel el absoluto se autodespliega para llegar a ser idea. Pero si uno se pone en el punto de vista de la idea, toda la historia es un proceso de determinaciones que se van superando las unas a las otras para llegar a la idea. ¿Y qué las determina? ¿O cuál es su principio? Y su principio es lo absoluto. ¿Y el absoluto qué es? Y el absoluto es nada y es todo. O es la nada y es el ser, que son lo mismo. El absoluto es absoluto, pero necesita desplegarse para hacerlo. Por lo tanto, es absoluto y no es absoluto. En el trasfondo del pensamiento hegeliano hay la idea de que hay que ir más profundo que lo fenoménico. Pero al mismo tiempo que lo fenoménico es el despliegue real de la totalidad. A ver si nos entendemos. El espíritu es la culminación del autodespliegue dialéctico de lo absoluto. Y el espíritu es más que la naturaleza. Pero
el absoluto no es otra cosa que la totalidad de sus momentos. Y por lo tanto, los momentos, que son los fenómenos, son la realización del absoluto. Y el absoluto no es absoluto fuera de eso. En la medida en que vamos comprendiendo cuál es el trasfondo de esto, nos vamos asomando a un abismo en el fondo, pero un abismo de oscuridad, porque en el fondo de todo lo que habría es la contradicción. En el fondo de todo lo que habría es un absoluto que no es absoluto. Es el ser y la nada en una especie de tensión dialéctica que es la contradicción y una generarse de todo a partir de la contradicción y de su superación. Si la contradicción está llamada a ser superada, uno puede decir, bueno, desde el comienzo hay un principio que lo funda y lo ordena todo, porque es una contradicción que queda en contradicción. Pero si el despliegue de la contradicción es absolutamente infinito, entonces hay algo más que la contradicción. Si tiene un final, es porque todo en realidad tiene una única causa, que sería lo absoluto. Y las causas en el proceso, ¿qué serían? Y serían en el fondo no causas, o causas aparentes, momentos de la única causa, con lo cual tendríamos una especie de monismo, ¿no? Pero ese monismo, si es un monismo cuyo factor dinámico es la contradicción, es un monismo fundado en el antagonismo entre lo que es y lo que no es, no en la participación de un ser que funda todo. El problema con al pasar al pensamiento de Hegel es que en Hegel la mentalidad iluminista se hace cargo de su carácter gnóstico, diríamos, y entonces trata de abarcar el absoluto desde el propio pensamiento humano, ¿no? Y entonces la llamada filosofía se transforma en un despliegue de lo absoluto, que se identifica con el absoluto mismo, porque quien piensa en la filosofía en el fondo es el absoluto. Más aún, es ese pensamiento filosófico la forma de ser más perfecta de lo absoluto, porque lo absoluto culmina como espíritu absoluto, y la culminación del espíritu absoluto, o sea, la superación del espíritu absoluto en sí, que es el arte, y su alienación como fuera de sí, que es la religión, la superación de esa antítesis dialéctica está en la filosofía, que es lo supremo del espíritu absoluto, ¿no? O sea que en la filosofía el espíritu absoluto se está pensando a sí mismo. Ese es su pensamiento de sí mismo que lo lleva a la plenitud de su para sí. Esta pretensión de absolutidad que tiene la filosofía es lo que manifiesta en Hegel explicita en Hegel ese carácter gnóstico de la mentalidad iluminista. Pero hago alusión al carácter gnóstico porque al decir esto estamos señalando que en el fondo de esta manera de pensar, el tema de las causas, que ha quedado relegado fuera de la inteligencia por el fenomenismo, ahora viene a reintroducirse, pero no desde un realismo intelectual, que partiendo de la realidad que experimentamos trate de entenderla, sino más bien desde la pretensión de una identificación entre la totalidad de lo que es y el propio pensamiento humano. Y entonces el pensamiento humano viene a ser el todo de la realidad, que en él llega a la plenitud de su autodespliegue. De nuevo acá, la problemática tradicional de las causas está presente, ya más bien bajo la forma del problema de la causa primera y su relación con todo lo que no es ella. Pero es una causa primera la que reaparece acá, identificada con el proceso de la historia y por lo tanto inmanentizada. Y esta contradicción que está en la base de toda la mentalidad causal hegeliana es lo que lleva a la idea de un trasfondo
de un trasfondo que está en la base de la superficie y que solo la filosofía descubre. Acá la filosofía parece recuperar de modo explícito su tarea de encontrar el fundamento de las cosas, lo que llamaríamos las causas, ¿no? Uno podría decir que en Hegel el ritmo dialéctico de la historia y su proceso dialéctico es la causa de todo, en el sentido de que es el fundamento, es el principio de lo que todo dimana. Pero ahora el concepto de causa de nuevo ha recibido una significación distinta. Porque causa ahora, ¿qué viene a significar? ¿El principio que influye en el ser de algo? No, más bien el fundamento cuyo ser se identifica en el fondo con el ser de todo. Por eso lo que habría que advertir acá es que en Hegel el tema de la causa está reducido al de una causa primera, pero una causa primera que en el fondo, al ser identificada con lo que no es infinitamente perfecto, sino proceso y por lo tanto cambio, y un cambio permanente, del cual no se puede postular un fin sin salir de esa misma mentalidad. Porque ya el postular un fin último es deshacerse del proceso, ¿no? Si hubiese un fin de la historia, ya se acabaría la historia, y entonces se acabaría el absoluto. Pero esta amenaza de contradicción que aparece en el horizonte final está puesta en el comienzo. Esto es lo que hay que advertir. Y eso nos lleva a que la causa ha sido sustituida en realidad no por otro concepto de causa, sino más bien por la no causa, o dicho de otra manera, por la oscuridad, por la tiniebla de la contradicción, por el no ser en pugna con el ser, por una especie de antítesis eterna entre lo que es y lo que no es. Estamos en un dualismo metafísico típico de todos los gnosticismos, de los antiguos y de los modernos. El concepto de causa es lo único que nos permite hacer inteligible en alguna medida estos esquemas. Si no los analizamos según la noción de la causalidad clásica, esto carece absolutamente de sentido. Pero al analizarlo según la concepción de la causalidad clásica, el esquema entero se derrumba y por eso es incompatible con él. Y por eso lo rehúye necesariamente. Pero lo que aparece en Hegel es la postulación de una profundidad que se puede revelar por la inteligencia racional del hombre, que solo se revela a través de ella y que es la base de todo. Esa profundidad última en Hegel es un absoluto que se piensa a sí mismo, de algún modo, y cuyo pensamiento es la historia entera de la humanidad, pero que se piensa en el hombre, obviamente, ¿no? En Marx, ese absoluto es la materialidad histórica, es la sociedad humana como estructura material. De nuevo tenemos la idea de un trasfondo que es revelado y que es en el fondo el que determina todo en el proceso histórico. Tendríamos una única causa también, de nuevo. Una única causa, pero ¿causa en qué sentido? Ahora en un sentido que no es exactamente el mismo de Hegel, pero que recoge la idea de la contradicción como motor. Adviértase que esa idea en Hegel es una idea que surge de identificar el absoluto con un pensamiento que se piensa y que por lo tanto tiene una legalidad lógica. En Marx esa contradicción es una contradicción material. Pero esta contradicción material es también el motor de la historia, sería como su causa eficiente total, ¿no? La única. Y eso es el conflicto de poder. Y eso es lo que lo explica todo. Y es así. En el análisis marxista de la historia no hay más causa que esa.
la alienación social que genera el conflicto de poder y la lucha de poder que genera todos los fenómenos de la historia. Se está postulando cierta causalidad, de nuevo, aunque no se trata explícitamente la problemática de la causalidad. Los marxismos posteriores sí lo harán. El propio Engels lo hace a su manera al tratar de generalizar el materialismo histórico a la naturaleza. El problema del determinismo causal de la naturaleza lo analizan explícitamente todas las formas del marxismo soviético, por ejemplo. En cambio, en el marxismo llamado europeo, a partir del revisionismo de Bernstein y en todas las variantes del siglo XX, como el pensamiento de Gramsci, de Lukács o de Bloch o de Althusser, más bien se trata siempre de la sociedad humana, o sea, se vuelve más a Marx puro, ¿no? Sin mezclarlo con la problemática de la naturaleza. Y hay siempre un único trasfondo, y el trasfondo es el conflicto social como motor de la historia. En estos esquemas, de nuevo, el problema tanto en el de Hegel como en el de Marx, la problemática de la causalidad fenoménica, que era toda la causalidad en Hume y en Kant, pasa a ser un momento superficial de la realidad. Eso que describen las ciencias físicas se puede llamar causalidad, pero sería la causalidad de los fenómenos. Es una cuestión de la naturaleza. Lo que más importa no es eso. Adviértase que aún en el neomarxismo la ciencia modélica no es nunca la ciencia natural, sino la ciencia social, o sea, el pensamiento sobre el hombre, ¿no? Que se da en llamar ciencia social, siempre y cuando esté regido por los principios de la dialéctica marxista. Si no, es no científico, ¿no? Según la antítesis que ella hace en Marx entre socialismo científico y socialismo utópico, ¿no? Que es el que no advierte la legalidad de la realidad y por lo tanto no entiende las causas de las cosas. En estos esquemas la causalidad fenoménica queda relegada y sustituida por otra causalidad que podríamos llamar la causalidad estructural, para usar el pensamiento de Marx, la terminología de Marx, o la causalidad histórico-dialéctica, para seguir la línea de Hegel y abarcarlos a los dos. Esa causalidad histórico-dialéctica sería la causalidad real, la profunda, ¿no? Que implica no quedarse con el pensamiento en la superficie de las cosas. Insisto que en este sentido, en ambos casos, parece estarse postulando un retorno a la búsqueda de causas. Y eso por una sencilla razón, y es que si nos quedamos solamente con la causalidad fenoménica, es como si renunciásemos a la inteligencia. La causalidad fenoménica en el sentido fenomenista, quiero decir, ¿no? Pero en el fondo no hacen más que desarrollar esa misma forma de autocontradicción que está en Hume y en Kant, porque tampoco ellos se han conformado con la causalidad fenoménica, aunque hayan hecho el esfuerzo de reducir la causalidad a eso, sino que han tratado de explicar la esencia del conocimiento humano, del comportamiento humano, de la moralidad humana, y entonces necesariamente han ido más allá y han implícitamente postulado causas en el sentido realista y en el sentido ontológico. Ahora pasa lo mismo, pero esto se ha explicitado en ese desdoblamiento entre una superficie fenoménica de las cosas y un trasfondo que llega finalmente a ser revelado en la culminación del proceso histórico. Esto es algo que se ve tanto en Hegel como en Marx, pero esa revelación del trasfondo está haciendo alusión a un horizonte de causalidad más profundo. Ahora, ¿de qué tipo de causalidad? Es una causalidad ¿cómo? Meramente eficiente, de nuevo, es la que hace ser las cosas. Pareciera que sí. La historia es un producto de la antítesis y la síntesis en Hegel. Claro, porque la historia es el autodespliegue del absoluto que se
siendo en sí necesita ponerse fuera de sí para llegar a ser para sí. Y en Marx la historia es causada ¿por qué? Y por la alienación del hombre, o sea, la alienación de la sociedad humana, que al alienarse genera un conflicto de poder, y ese conflicto de poder es lo que mueve el progreso a lo largo de la historia. En estas visiones, por ser históricas precisamente, pero de una historia que tiene una estructura y que en los dos casos tiene la forma de un progreso, o sea, de un proceso progresivo, está postulando siempre por lo menos una causalidad final implícita. Porque si no, no vemos cómo el proceso se dirija hacia una meta determinada. Y eso es lo que postulan tanto el uno como el otro. Así que acá vamos a reaparecer y con una fuerza enorme la causalidad final. Una causalidad final mal pensada, mal entendida, a veces en contradicción con los propios postulados, como en el caso de Marx, porque si todo es material no se ve como en la materia de suyo pueda poner una causa final. Acá de nuevo, si no pensamos según las razones clásicas de la causalidad, primero no entendemos nada y segundo nos hacemos impotentes para hacer una crítica racional de estos pensamientos. Porque que la materialidad haga surgir de sí un proceso orientado es algo que no se puede entender en absoluto, es volver a las tinieblas del caos, como dice Aristóteles cuando critica a aquellas imaginaciones que, no siendo más que tales, porque si fuesen inteligencia no harían esto, pretenden que todo se origina en la confusión, en el vacío, en el caos, y de que el acto en definitiva surge de la potencia, ¿no? Esta crítica se aplica perfectamente tanto a Hegel como a Marx, porque están poniendo en el origen de todo una pura potencialidad que no se sabe cómo ni actuada por qué llega a perfeccionarse a sí misma a lo largo de la historia. Porque si el absoluto no es en realidad absoluto más que como un en sí que está en potencia de ser absoluto para sí, no se ve de dónde salga que sea finalmente para sí. Y si la materia es materia y nada más que materia, aún como materia humana, no se ve cómo se desdoble de sí misma, se aliene y a través de la alienación genere un proceso de conflictos y una lucha de poder que genera el progreso de la humanidad hasta su culminación. De nuevo es pensar sin pensar, es decir, haciendo caso omiso de la causalidad. Esta pretensión de profundidad que tienen tanto el pensamiento de Hegel como el de Marx se traslada a todas las formas posteriormente derivadas de allí, ¿no? El pensamiento estructuralista, postestructuralista, que pretende dar siempre con la clave del trasfondo último del humano, conflictos de poder, ¿y qué más? Y pareciera que nada más. Contradicciones, sinsentidos, que tratan de ser llenados con algún esfuerzo de darle sentido. Es decir, explicar siempre lo más por lo menos, lo determinado por lo indeterminado, lo superior por lo inferior, contra toda razón de causalidad, ¿no? Pero aún ahí pretendiendo que se está dando la explicación de las cosas, porque esa pretensión no perece nunca. Basta que nos traslademos a un autor como Foucault, por ejemplo, ¿no? Que está pretendiendo aparentemente que ni siquiera hay historia, ¿no? Que las cosas en el fondo no tienen causa, que acontecen porque acontecen, y que el pensador no hace más que registrar arqueológicamente ciertos procesos, ¿no?, que se han dado. ¿Y para qué? Para nada. Aun cuando se pretende explícitamente que para nada, y que toda la sucesión de las epistemes no tiene sentido, sino que son configuraciones distintas de la
pretensión de dar un sentido a lo que no lo tiene, porque el fondo de todo es sin sentido. Aun cuando se pretenda que todo no es más que una lucha de poder, y que esa lucha de poder o esos conflictos de poder es algo que se resuelven y se dirimen irracionalmente. El mismo esfuerzo de tratar de presentar eso como una ¿qué? Como una verdad. Y pareciera que sí. El mismo esfuerzo de tratar de presentar eso como una verdad muestra que de alguna manera se está tratando de explicar algo. O de dar razón de algo. Al menos de darle la razón al intento de no buscar razones, ni fundamentos, ni principios, porque en el fondo no hay ni fundamento ni principio, y solo hay un acontecer sin sentido. Pero si solo hay un acontecer sin sentido, ¿cómo se explica que el entendimiento humano pueda darse cuenta de que hay solo un acontecer sin sentido? Aquí de nuevo la ontología tradicional nos permite vislumbrar que si uno puede entender el concepto de sinsentido es porque hay algo que tiene sentido, porque la mera negación no significa nunca absolutamente nada. La ausencia de la causalidad en sentido tradicional en todo este tipo de pensamiento, con esto vuelvo al comienzo y termino, dije de entrada, es un problema interesante, pero al mismo tiempo es sumamente sugestivo del carácter de este pensamiento. Lo que hemos presentado aquí es nada más que una especie de esbozo introductorio de algo que cabría investigar más profundamente, ¿no? Me parece que sería muy interesante investigar desde el ángulo de las causas, primero, los intentos explícitos por suprimir la causalidad en el sentido clásico, que no son más que manifestaciones del mismo gesto y de la misma actitud de rechazo de lo trascendente, que es lo único que justifica esa supresión de la vocación de la inteligencia por captar los principios y las causas de las cosas. Pero al mismo tiempo advertir cómo esa vocación, por más que se empeñen los autores en negarla en el plano explícito, resurge y reaparece implícitamente, queriendo o no queriendo, y es lo único que le da cierto sentido a su pensamiento.